buenos días, bienvenidos a su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Hoy es lunes 11 de diciembre, ya vamos casi a mediados de mes, y les recordamos que Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza, recuerda que tienes la opción de pedir desde la comodidad de tu casa a través del sitio web lavazzapanamá.com. Es el último punto muy importante ya que estamos en diciembre y hay mucho tráfico, así que imagínense las comodidades que tienen. Hola, buen día, bienvenidos en Perspectiva. Saludos a Camila, Rubén. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con la participación de la ex procuradora general de la República, diputada también, es candidata presidencial, ex decana de la Facultad de Derecho de la USMA. Bueno, un currículo tan extenso que mejor lo dejo ahí, como se dice coloquialmente. Pero bienvenida, Ana Matilde Gómez, ¿cómo está? Buenos días a todos, a los oyentes de este programa En Perspectiva y a ti, Ñito, gracias por la invitación. A Camila, que siempre es un gusto escucharla también. Don Rubén, los saludo. Saludos, procuradora. La noticia internacional, obviamente, porque tiene que ver con el hemisferio, es la asunción del señor Javier Milei a la presidencia de la Argentina. Una Argentina acosada, agobiada por un problema económico muy serio, con una condición casi de miseria en grandes globos de ese gran casi territorio que es la Argentina. Un sistema que colapsó, dice Milei en su discurso: hoy comienza una nueva era en Argentina. Mejor dicho, no puede ser. ¿Por qué? Primero, que está recibiendo Milei un gran reto, y es que ese país está en una condición del punto de vista económico, una situación ruinosa, no hay otra forma de definirlo. Pero además de eso, tenemos que ver que el presidente de Argentina, Javier Milei, se lo conoce como un libertario, pero además de eso es un ultraderechista rabioso. La gente se equivoca con Milei. Milei hizo trayectoria en televisión hablando de temas económicos. No era ningún novato el que estaba en eso. Pero además de eso, la gente piensa que él es así como Trump, como Donald Trump. Sí tiene ciertas particularidades como Trump, pero eso de que está desaliñado, despeinado, eso no es así, para que estemos claros. Ahí lo peinan de esa manera precisamente para llamar la atención, para que sepan. Eso es peinado lo que tiene Milei. No, hablando serio, Ana María, ¿por qué te ríes? No, porque es interesante cómo se puede crear entonces una ficción de un personaje que va acorde con su propio discurso, o sea, para darle una forma atractiva a lo que él está diciendo, porque si verás, su discurso era de choque, como de amor-odio, ¿no? Confrontacional, era confrontacional. Pero ¿sabes qué, Ana Matilde, Camila y Rubén? Hay otro tema también interesante. Javier Milei, en su campaña, usó un lenguaje bastante agrio, ácido, muy agresivo contra un sistema corrupto. En Argentina hay grandes pillos de la cosa pública, pillos, para no usar otro término, son realmente gigantes, son grandes ligas, de verdad, son profesionales. Acaba con un sistema obsoleto, ¿ok?, de un peronismo que ya venía cojeando y rumbo a la silla de ruedas, ¿no? Ya está sentado en la silla de ruedas, el peronismo, una herencia que está recibiendo Milei realmente negativa. Señales que manda esta victoria de Milei. Uno, no hay partido grande que aguante o que tolere tanto tiempo de exceso y de corrupción. No existe en el mundo. El peronismo, un partido de viejo cuño, ¿ok?, acaba de colapsar con un hombre nuevo. Miren ustedes la ironía de la vida. Pero yo creo que es muy temprano para decir que el peronismo colapsó y Milei tiene... Políticamente, en esta elección, tiene muchas responsabilidades. Primero, que tiene que ver cómo logra cumplir con la agenda que prometió, tomando en cuenta que solamente tiene 38 de 257 diputados y 8 de 72 senadores. O sea, ahí él va a tener que hacer una negociación dura. O va a tener que chocar con la institucionalidad. Hay que ver, también él tiene la ventaja de que cuenta con un nivel de apoyo popular, entonces puede que eso, por lo menos el impulso que tiene ahora, y eso puede que mueva a algunos miembros del Senado a complacerlo, por lo menos por ahora.
pero él que va a tener un estilo, por lo menos lo que presagia su discurso, que lo escuché anoche, son 33 minutos y ahora quería mencionar algunas de las cosas que dijo. Esa doctrina del shock, para usar la frase de Naomi Klein, con la que él posiblemente viene, hay que ver si después causa que el peronismo regrese. O sea, si él asusta a la gente a la que el peronismo apoya, porque, por ejemplo, y además, creo que va a ser más fácil entender lo que estoy tratando de decir, okay, yo explicarme si hablo de su discurso. Por ejemplo, habló de un ajuste fiscal de 5 puntos del PIB en el sector público y, según él, a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Bueno, ya dijo que iba a deshacerse un poco de ministerios, creo que ya lo firmó, de hecho, como 9 ministerios. Eran 19, van a quedar como en 10 u 11. Ajá, creo que cortaba como 9 o quedaban 9. Dijo que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. O sea, básicamente está advirtiendo, agárrense porque esto viene duro. También dijo que, bien rajatabla, que para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y reiteró, no hay plata. Esas fueron las palabras que usó, no hay plata. Y a todo esto la gente aplaudiendo, porque me imagino que están felices que le digan la verdad, le digan la realidad y no un discurso aplacador de esperanza por el futuro de la Argentina. Dijo así, habrá estanflación, que yo no conocía ese término, aparentemente es cuando hay un estancamiento y una inflación al mismo tiempo. Dice que ya venían en eso, pero se lo dijo a la gente así, prepárense porque dijo, abro comillas, habrá estanflación. Dijo que era una situación crítica y de emergencia. Les dijo que va a aumentar el desempleo, que va a aumentar la pobreza. Básicamente les dijo, ustedes van a sufrir por 18 a 24 meses mínimo. Pero después está bien. Que luego habrá luz al final del túnel. Dice, la situación a corto plazo empeorará, pero veremos los frutos. Con todo este resumen que le acabo de dar algunas de sus frases principales del discurso, a lo que voy es que alguien va a pagar esta cuenta. Y si es lo que necesitaba Argentina o no, yo no sé, yo no soy economista y lo veremos en 2 años probablemente. O sea, es muy temprano para ver los resultados, pero cuando se cortan ayudas sociales, cuando se corten muchas de esas cosas, cuando aumente la pobreza, si él no logra que eso repique, lo que va a pasar después es que la gente va a decir, bueno, pero es que por lo menos con el peronismo teníamos una base, una red de apoyo, emergencia básica. ¿Me explico? O sea, él también tiene que tener cuidado de no para la gente de regreso hacia el peronismo. Sí, la economía no es muy fuerte, pero quiero aprovechar que está Ana Matilde Gómez. Tampoco es la mía. Tiene una trayectoria política, Ana Matilde. Mira, él dijo en su discurso, un discurso con una carga de franqueza, eso me llamó la atención. Él no dijo, yo vengo a resolver, no, él dijo, vamos a tener que ajustarnos el cinturón y la cosa está mal, pero me llama la atención dentro de lo pintoresco que él algunas veces. Él dijo que así como la caída del muro de Berlín, estas elecciones han marcado el punto de quiebre en nuestra historia. ¡Wow! Muy duro ese término y el concepto, el paralelismo. Y por otra parte dijo que ha recibido una herencia peor que la que ahora encuentra su ejecutivo. A ver, traigamos eso a Panamá, ¿no, Matilde? Sí, hagamos el ensayo. La situación económica de Panamá es también muy delicada, pero yo soy de la opinión y hablo ahora con la política de Matilde Gómez más que con la abogada. Para mi juicio, las verdades duelen, ¿no? Pero en política las verdades van con lazo de regalo, de cumpleaños, etcétera. Pero para ser brutalmente sinceros, tenemos una situación económica muy pálida, una deuda enorme, hay serios problemas. Mi pregunta a Matilde, que lleva también un comentario. El candidato presidencial de Panamá, que venga con el cuento y que va a encontrar las arcas llenas, como le pasó con Martinelli y con Martín Torrijos, que Martín le dejó las alforjas llenas a Martinelli, para que estemos claros, el que diga que ahora es lo mismo, que eso se va a repetir, miente. ¿Es o mitómano o irresponsable? Ana Matilde, tu opinión acerca de eso, por favor. Totalmente de acuerdo. Y respecto para hacer el parangón, ¿no? Milei yo creo que también está aprovechando un poco ser fuerte y brutal y meter miedo, aprovechar un poco el miedo, o sea, esa teoría que hay en la ciencia política de que hay que administrar las emociones,
el miedo de la gente para que la gente apoye sus medidas drásticas. Pero todos los shocks, o sea, todos los cambios muy drásticos siempre dejan víctimas en el camino, demasiadas víctimas en el camino. Es decir, tú no puedes pasar de un padre todo permisivo a de repente un día empezar a corregir, ¿verdad? Porque o sea, eso desestabiliza. Como decía Camila, sobre todo la red de ayuda social que sostenía la falacia de que no hay pobreza o no hay hambre. Él lo dijo ahí, cuántos se iban a acostar con hambre ese día, etcétera. Bueno, en Panamá lo mismo. Aquí cada 4 días una persona muere de hambre o de causas relacionadas con el hambre, que tiene que ver con enfermedades que si tú estás bien nutrido no te mueres, como la tuberculosis, por ejemplo. ¿Sí? Así que es verdad, aquí ya a partir de esto, del año, después de la pandemia para acá, políticamente, la asamblea que venga tiene que aprender que se tiene que distanciar del Ejecutivo, no para impedirle gobernar, sino para realmente hacer de del gobierno, de la gestión del gobierno, una buena gobernanza. Porque así como la Corte lo acaba de hacer, la Corte acaba de poner distancia con el fallo de inconstitucionalidad y lograr su supremacía y decir yo estoy encima de ustedes dos para equilibrar o poner orden en los desequilibrios constitucionales. Ustedes dos violentaron la Constitución, yo me empino y no porque tú me nombraste y no porque no, aquí está, punto, yo pongo orden en el sistema jurídico. Le damos paso a Camila que está pidiendo, termino. Nada más la palabra es estanflación. Yo creo que es importante, nada más para efectos conceptuales. Una estanflación, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dice que es situación de estancamiento económico, por eso se llama estanflación, una inflación. Pero por lo que leí es estancamiento más inflación. La inflación. O sea, es lo que acabo de decir. Las dos cosas suceden al mismo tiempo. Pero, ojo, la palabra es muy clara, dice con aumento del paro, o sea, del desempleo y de la inflación. La palabra. No, él básicamente preparó, lo que le estaba diciendo a la gente es, agárrense porque esto viene fuerte. Lo que sí me llama, dos cosas que no dijo en su discurso, no habló de cerrar el Banco Central y tampoco habló de dolarizar. No sé si simplemente no hacía falta o sea, hay que ver si, porque esas eran dos de sus grandes promesas de campaña. Bueno, y ahí es donde viene el gran reto. Hay que ver si con la Asamblea, si con el Congreso, él va a poder hacer las cosas sin tener la mayoría necesaria, esos cambios drásticos, porque quienes pagan el costo de las imprudencias del Ejecutivo siempre es el Legislativo, porque ahí es donde se pasan las facturas, porque es el que va a las comunidades, Sí, es el que le da la cara. Es el que le da la cara. Pero sí hay que preguntarnos, Argentina se tiene que preguntar quién va a pagar la cuenta de muchos de estos cambios. Lo que me refiero es que eso que usted decía, ¿quiénes son las víctimas? Que son los que más sufren. ¿Quiénes son las víctimas en el camino? Si las va a poner peronismo, las van a poner los nuevos que aspiraron cosas. Si ahora después, cuando ya pisen la realidad, después de despertarse del boom que había de Milei y toda la euforia y los que fueron a votar por euforia y no razonadamente, ¿qué va a pasar ahora con esos cambios drásticos? Sobre todo cuando empieces a cerrar ministerios. Y que es otro shock que yo creo que él va a tener. Una cosa es que tú puedas decir que tú quieres hacer la administración pública de manera diferente y otra que lo puedas lograr. Hay cosas que en las relaciones internacionales, por ejemplo, son tradicionales y no es que no se puedan hacer diferente, pero no se pueden hacer de la noche a la mañana de manera diferente, igual que aquí. Igual que aquí. Tengo un corte, pero ¿saben qué? Me llamó la atención. La señora Cristina Kirchner, una de las grandes perdedoras de esto, se despide con una señal, lo que me están viendo en video, estos 3 deditos, el del centro, quedó paradito y a los lados los inclinó. Una señal muy obscena y vulgar, inapropiada, sabiendo que estaba en televisión. Me llamó mucho la atención de esa dama, hoy lastimada por una derrota brutal producto de su mal manejo político y también como vicepresidenta. Vamos al corto comercial. Tengo que retirarme. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, tengo que retirarme por un compromiso, pero quedan ustedes en las mejores manos. A Camila, Rubén y Ana Matilde Gómez, que es nuestra invitada esta mañana, que es amiga de la casa.
Así que, bueno, procedan ustedes con en perspectiva. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a la ex diputada Ana Matilde León por acompañarnos esta mañana. Me gustaría comenzar por un gran pendiente que tiene, bueno, en este caso el Ejecutivo, pero también la Asamblea una vez que le llegue, y es la aprobación del presupuesto. Y quería conocer de su experiencia, si usted recuerda algún momento en el que hayamos estado a 11 de diciembre y todavía ni siquiera se haya presentado el presupuesto oficial, porque no, hubo uno pero se retiró, que al 11 de diciembre no tengamos un presupuesto aprobado. Bueno, no recuerdo que en mi periodo hayamos tenido así un filo tan estrechito, ¿no? Una brecha tan estrechita para la discusión, pero lo que preocupa un poco de esto es que no se vaya a dar la posibilidad a los diputados, los que revisan, porque obviamente después de haber vivido la experiencia de escuchar diputados que no leyeron y que los convencieron y que uno sabe que ahí hay un poco de bultos de $7,000 que no hacen absolutamente nada, pero los diputados que sí trabajan, que sí leen el presupuesto y que pueden cuestionar, va a ser muy poco el tiempo que van a tener para revisar a dónde va la plata, porque una cosa es lo que el Ejecutivo nos diga que va a hacer de aquí a los 6 meses que le faltan para salir, y otra muy distinta es dónde está puesta la plata, sobre todo porque está tocando parte de lo que tiene que ejecutar el gobierno que venga, ¿verdad? Porque no es un presupuesto que él no se puede gastar todo. Así que yo esto lo veo con preocupación, porque además yo creo que ya después de lo que ha ocurrido, es lo que hace un rato quería comentar, después de lo que ha ocurrido de la pandemia para acá, hay una población, hay un grupo, un segmento de la población, porque no podemos generalizar, yo creo que es equivocado decir que todo Panamá cambió, pero hay un segmento de la población, importante número de la población, que está más pendiente de la cosa pública, está más pendiente de lo que se hace en sus comunidades y lo que se hace en la asamblea y lo que se hace con su presupuesto. Entonces, yo sí creo que hay gente pendiente que quiere ver dónde estuvo el recorte, dónde está ese recorte que dijo el ministro Alexander que iban a hacer. Porque cuando tú tienes un país como está el nuestro, con el tema de las escuelas un desastre, con el tema de la salud un desastre, con el tema de la basura un desastre, aunque la basura no es parte del presupuesto general, de todas maneras es un tema de salud pública. Entonces uno quiere saber, bueno, en qué es lo que van a priorizar, la seguridad, hay tantos temas. Así que sí preocupa que el Ejecutivo esté tratando de jugar a que la Asamblea no juegue su rol o darle la vuelta al rol de la Asamblea. Bueno, de hecho, todavía no se ha anunciado si habrá un nuevo llamado a sesiones extraordinarias y si lo hay, en qué fecha sería, porque al final ellos son los que determinan la agenda de estas sesiones extraordinarias también. E incluso creo que fue el señor Silvio Guerra en este programa que hablaba de que existe un artículo de la Constitución que si el presupuesto no se aprueba, o sea, no es que lo rechazan, sino que no se aprueba, el gabinete lo puede aprobar. Sí, así es, usa ese que mandó. O sea, lo puede usar. Vamos a leerle a la gente, si quieres, el artículo. Tenemos aquí en el 272 y el 273, ¿no? A ver, el 272 de la Constitución. Si el proyecto de presupuesto general del Estado no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto de presupuesto el proyecto propuesto por el órgano ejecutivo, el cual lo adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete. A eso es lo que se refería el doctor Guerra. Es que él hizo la propuesta, pero si no se votó, si no se llevó para votación, ese que está propuesto es el que vale. El 273 dice, si la Asamblea Nacional rechaza el proyecto de presupuesto general del Estado, se considerará automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior hasta que se apruebe el nuevo presupuesto y también automáticamente aprobadas las partidas previstas en el proyecto de presupuesto rechazado respecto al servicio de la deuda pública, el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado y el financiamiento de las inversiones públicas previamente autorizadas por ley. Así que es solamente una de dos. En ese punto, ¿usted en alguna ocasión fue parte de la Comisión de Presupuesto? No, nunca me dieron la oportunidad. Recuerda que yo era o sea, era la única independiente. Todos los demás estaban en bancadas. Yo estuve en 4 comisiones, ya no me daba abasto más. Y la de presupuesto, tú sabes que es peleadísima por todos los favores y todos
todo lo que ahí se logra, ¿no? Y esa es la gran oportunidad que hay, lo demostramos cuando se multiplican las curules independientes, de que los independientes en el reparto puedan tener una silla, un puesto en la de presupuesto. No, es que en ese sentido, a veces creo que no dimensionamos o sea, la importancia no solamente de lo que está en papel, sino de lo que ocurre en la Comisión de Presupuesto, que muchas veces hacen traslados millonarios, de los cuales nos enteramos mucho tiempo después, que al final dejan lo que estaba en el presupuesto un poco en el aire, pues. Sí, porque una cosa es lo que se aprueba y otra lo que durante el año se van haciendo y todas las instituciones más o menos funcionan así, porque también lo que no se usa en un lado se puede distribuir en otro, o lo que tú pensabas que ibas a usar para una cosa, lo mueves para otra, o sea que hay traslados de partidas, hay una reconfiguración, hay replanteamientos, todo eso y todo eso pasa por la Comisión de Presupuesto. Sí, la Cámara de Comercio publicó un comunicado este fin de semana pidiendo que el presupuesto que se haga sea acorde a las necesidades del país. En su opinión, en particular, ¿qué debe tener ese presupuesto? Bueno, debe demostrar cuáles son las prioridades del gobierno para salir, por lo menos ya sabemos que no va a salir por la puerta ancha, pero por lo menos que no salga por la puerta de atrás de aquí a lo que le termina, de lo que le queda. Y uno de ellos sería el tema de salud. Yo creo que el tema de salud es importante. Hay que priorizar en el tema de la salud, el tema de la seguridad, el tema migratorio, el tema es importante. Yo creo que nada debe ir, por ejemplo, o debe ir muy poco al tema de la descentralización. Yo creo que ya en el camino, en lo que le falta al gobierno para ejecutar, para salir de su gobierno, no nos interesa que este gobierno empodere a su manera a los gobiernos locales, sino dejar la reestructuración de todo lo que es la descentralización al próximo gobierno con una visión a más largo plazo, porque venimos para un periodo electoral. O sea, ya estamos en periodo electoral, pero venimos para el año en que empiezan las campañas y lo que es importante fiscalizar no solamente es dónde va la plata, sino a dónde no están poniendo la plata también para saber qué cosas, o sea, qué la gente puede resentir, qué cosas no se van a hacer que puede hacer que la gente, que se mueva la emoción del voto. Digo, todo eso es importante, es un análisis más profundo que solamente el de la economía del presupuesto, sino un análisis político del presupuesto. Y por eso es que se necesitan diputados que sean comprometidos, concienzudos, estudiosos, que se informen, porque en realidad es una de las pocas buenas fiscalizaciones que puede hacer el legislativo sobre el ejecutivo. Aparte, por supuesto, de la citación de funcionarios y demás, pero esta de escudriñar bien el presupuesto y a dónde va a ir puesta la plata y a dónde no van a poner plata, es importante. No, y en ese sentido de las prioridades, yo estoy totalmente de acuerdo en que un presupuesto dice mucho de la visión política de quien lo elabora. Y una de las banderas, por ejemplo, que ha levantado a la gente y que siento que no ha sido una prioridad, por lo menos no de esta administración, ha sido el oncológico. O sea, es algo muy en particular que la población siente muy de cerca y que pienso yo, sería algo sencillo, o sea, viéndolo desde un punto de vista pragmático, de simplemente mover dinero hacia el oncológico y con eso ganar un par de puntos a los ojos de la población. O sea, verdaderamente me cuesta entender por qué no lo hace. Hay medidas sencillas que no necesitan de malabares políticos para satisfacer a una población que todo el mundo en su familia tiene a alguien que ha tenido algo con el cáncer. El cáncer tiene una incidencia enorme en Panamá y yo creo que ha sido una torpeza política hasta estas alturas que nosotros no tengamos otro hospital de especialidad en una otra parte del país. O sea, que todo el que en la República tiene temas de radiación y demás, tiene que venir al oncológico. Personas viajan desde muchos lugares, desde lugares distantes, para Sí, poder... sí. No, total, pero lo que digo es que si lo viéramos desde un punto de vista malicioso, Sí, no, pues yo te estoy o sea, dando... lo más sencillo
lo más sencillo sería que hey, den al oncológico un montón de dinero y con eso Pero nos voy ganamos dando algo de toda la buena fe. razón. Hay medidas sencillas que pueden complacer y que apaciguar, porque son medidas que no necesitan demasiados malabares políticos para quedar bien con la población. El oncológico es una de ellas porque se identifica, cada casa de un panameño se identifica como el tema también de la discapacidad, las personas con discapacidad. Son temas que en todas las familias se manejan, en todas las familias, eso le llega a la gente. Son cosas que fácilmente pueden satisfacer a la población. Bueno, hablando de lo oncológico, yo recientemente he tenido la oportunidad de acompañar a algunos familiares que tienen que visitar el oncológico. Y da gusto, procuradora, visitar el oncológico. El grado de compromiso que tienen los funcionarios del oncológico. Bueno, ese oncológico era una oficina del ejército norteamericano, y cuando eso pasó a Panamá, una de las medidas geniales que se tomó fue destinarlo como la sede del hospital oncológico. Y la verdad se avisa que hay un compromiso de los funcionarios que laboran allí. Es impresionante el grado de cariño que le ponen a los pacientes que llegan allí. Y la humanización del oncológico por parte de su personal, eso nadie lo pone en duda, pero imagínese usted si eso lo logran hacer sin fondos, ¿cómo Sí. sería ese hospital? ¿Cómo sería la atención si le dieran los recursos que además es nada en comparación al presupuesto que se está presentando? ¿No? 8 E invertir en investigación del cáncer también. O sea, que es una de las cosas que no priorizamos en invertir en investigación, que es una de las falencias que tiene la medicina en Panamá. Sí, bueno, y con eso debemos irnos a un cambio comercial. Regresamos en breve aquí a su programa En Perspectiva. Bueno, otro tema que me parece que es urgente, y lo estaba pensando un poco cuando hablábamos del discurso de Milei, que sí hay que hablar con franqueza a veces y para que la gente se prepare. Y creo que no hemos dimensionado lo difícil que va a ser este verano. O sea, creo que conceptualmente la gente ya entiende que, bueno, sí, hay un fenómeno del niño eh, y el canal está pasando dificultades, pero ya nos han advertido que la sensación térmica en los últimos días o sea, nos habían advertido que iba a ser particularmente elevada y creo que todos nos hemos dado cuenta y apenas es diciembre. Eh, y bueno, el verano parece como si se hubiera adelantado un poco. Sabemos que el canal ha tenido que reducir significativamente el calado y su capacidad de operación. O sea, la cantidad de buques que están pasando diariamente por el canal no es nada en comparado a lo que sería una temporada normal. Y esto solo parece que va a empeorar en los próximos meses antes de, idealmente, que retomemos. Y algo que me llama la atención es que no he visto, o por lo menos no me he enterado, de medidas o sea, a nivel del Estado o a nivel municipal para tratar de, de mitigar, combatir, de mitigar un poco el mitigar en impacto que esto algo. va a tener en la población. No solamente en este verano en particular, sino a largo plazo. No siento que somos una sociedad preparada para lidiar con nuestro clima. No estamos preparados para lidiar con muchas cosas. Lamentablemente, Camila, porque no hay planificación. Aquí se hizo supuestamente ahora una oficina, ¿no? El instituto. Un instituto de planificación, y vimos que su director en lo que estaba hasta hace poco, que era, bueno, el año pasado, ¿no? Negociando en la mesa esta de tratar de poner calma a los brotes sociales. Realmente deberíamos estar. Hay que buscar, en la asamblea había un proyecto, que no sé qué ha pasado con ese proyecto del manejo de los recursos hídricos y todo lo que tiene que ver con el cambio climático, hay que verlo con la capacidad de mirar al futuro. Y yo creo que ahora que tú dices de este verano, todo ese elemento puede convertirse también en un detonante de las demandas de los ciudadanos hacia los aspirantes políticos, desde el punto de vista de quien vaya a gobernar. Yo creo que quien no meta el tema del clima, quien no toque el tema del ambiente,
entendiendo el ambiente que abarca todo, ¿no? Agua, clima, etcétera, la reforestación, etcétera. Incluso la migración, que tiene que ver con esto también. Todos esos que están aspirando a la presidencia, con los problemas que se ven venir, serían unos irresponsables si no lo incluyen en su discurso y siguen con los discursos de siempre, los históricamente, que nada más la corrupción, la corrupción, la corrupción. Sí, la corrupción es un hilo conductor, perfecto, pero eso es transversal. Pero concretamente va a haber disparadores de donde la gente va a demandar. Y yo creo que con la juventud que salió a la calle, que valoró, que le hizo ver al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, qué tan importante es para esta generación el ambiente en función de la riqueza. O sea, quieren riqueza, sí, pero si tenemos que crecer más lento, pero seguros, con el ambiente preferimos eso que crecer rápido sin desarrollarnos bien. Queremos crecimiento, sí, pero queremos desarrollo sostenible. Yo creo que esas son las lecciones de estas marchas y de los últimos acontecimientos. Así que, como tú dices, lo que va a ocurrir ahora en este periodo seco, esta temporada seca, que va a ser todavía más seca y con una elevada sensación térmica, porque son no solamente el fenómeno del Niño, sino los efectos del calentamiento global con las manifestaciones que tiene el cambio climático, que son esas sequías cada vez más prolongadas. Las y en un periodo electoral. Y en plena campaña electoral. Eso es lo que estamos vinculando casualmente. Estamos diciendo que ya no van a poder pararse en los estrados o en las tribunas los aspirantes presidenciales sin meter el ambiente a prometer boberas, porque ya la gente lo que quiere escuchar cómo tú piensas prepararte y cómo piensas dejar no es como lo que encontraste ya lo sabemos. Entonces yo creo, no sé si Camila por ahí va tu reflexión, pero la mía... En varios sentidos, y no, de hecho no solamente en los presidenciales, pero en general siento que hay que ir preparando a la población a la posibilidad, primero a que hay que ahorrar agua. O sea, necesitamos una campaña agresiva de ahorro de agua o de medidas de ahorro de agua, particularmente ahora que viene el verano. Porque si no, o yo no sé si es inevitable, pero hay que prepararnos Camila, para la posibilidad de sectorización. Yo recuerdo una vez, hace como 10 años, o no sé si tengo confundido los años, que había temas de energía eléctrica, que por ejemplo las emisoras por primera vez comenzaron algunas a apagar a medianoche para ahorro de energía durante la noche, no porque no pudieran pagar la cuenta de luz, sino porque para tratar de ahorrar energía, porque las hidroeléctricas estaban pasando problemas. Entonces, si lo recuerdan, yo lo tengo muy claro. Yo sé que estaba en la escuela, pero esta cosa hay que prepararnos porque son una posibilidad y hay medidas que se deben tomar ya para evitar que entonces en enero, febrero estemos pasando problemas adicionales. Y la razón por la que digo que no solamente es un tema presidencial es que por eso hablo de manejo del clima y no es solamente es que no llueve, pero por ejemplo a nivel municipal, ¿qué medidas se pueden tomar como ciudad para tratar de mitigar el calor? Sea una mayor arborización, que es algo de lo que Panamá adolece. Y también, una persona que tiene que caminar toda calle 50, por ejemplo. Sí, no, y Camila, que aquí hay fuentes de agua que están vacías y que están dañadas y no las han reparado. Y pues yo he visto que en otros países tú te pones a mirar y las utilizan para que los animales sean abrevaderos, para que se refresquen los animales incluso, porque esto va a afectar también a los animales. Toda esta sensación térmica también los afecta a ellos. Que las personas adultas mayores puedan salir y meter los pies en estas tinas. O sea, hay muchas medidas que se pueden tomar, pero como decimos, o sea, esto va a ser parte de esa oferta electoral, cuáles son las medidas de mitigación y además de preparación para algo que se puede poner peor. Nada dice que va a mejorar, sino que puede empeorar. Bueno, una de las cosas buenas que pasaron en Panamá es que Panamá es soberano en la energía eléctrica. ¿Qué significa? Gracias a las hidroeléctricas que se construyeron y que mucha gente criticó, que se empezó con Bayano, que todos recordamos
el presidente Tito vino aquí y, 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 y asistió a los eventos de la inauguración de Bayano. Tú estás hablando del Josip Broz Tito de la... Josip Broz Tito vino cuando, en la época de Torrijos. Pero allí se inició la construcción de las hidroeléctricas en Panamá. Eso significa que Panamá es soberano totalmente en la energía eléctrica, que no tenemos que gastar en plantas generadoras de energía eléctrica, porque todo es energía hidráulica generada por nuestros lagos de Bayano, Fortuna, La Yeguada y todas las que están en Chiriquí. Y esa noticia, los panameños casi no la conocemos porque nunca escudriñamos la realidad de dónde viene la energía eléctrica de Panamá. Y es soberana, totalmente, 100% hídrica. Ahora, y es una de las cosas importantes, don Rubén y que Camila, nunca el periodismo panameño escarba para Sí se han hecho reportajes sobre la energía eléctrica en Panamá. Sí, Camila y don Rubén, mire, pero también miren la dicotomía, ¿no? Este país le tiene que hablar de racionalización y de la posible sectorización de la distribución del agua potable a un país que tiene un enorme porcentaje de personas que no les llega el agua potable, que no tienen agua durante días. No, hay gente que ya la está viviendo. Hay gente que ya la vive a diario con o sin sequía, que no tiene nada que ver con la sequía, sino con la torpeza en las administraciones y la imposibilidad de la modernización que necesita el IDAN para poder distribuir el agua potable y sobre todo para el surgimiento, ese sin planificación, de urbanizaciones improvisadas o urbanizaciones en distintos lugares sin que haya verdadera conexión con los sistemas de distribución. Todo eso es un problema. Por eso yo digo que quien quiera la presidencia en estos momentos tiene que ser alguien que de verdad esté dispuesto y conozca y tenga la experiencia para poder recomponer estas cosas, porque ya no nos pueden venir a echar cuentos. El país está en una mala posición y como decía Nito esta mañana, más temprano en el programa, no es el mismo Panamá de hace 15, 20 años o cuando salió Martín Torrijos, que le dejó a Ricardo Martinelli las arcas llenas de dinero y que él se pudo poner no solamente a hacer obras públicas, sino que ya hemos visto que también se pudo poner a lavar dinero. A ver. No, le iba a decir, en este programa tenemos oyentes inteligentes. Gracias, Clary, que ya me indicó que 2014 fue el año de problemas con la energía eléctrica debido a falta de agua. Y si bien es cierto eso que comentábamos, que hay personas que la viven con o sin sequía, la falta de agua a diario o la sectorización, sí me gustaría hacerle llamado una vez más de que no veo una campaña lo suficientemente agresiva con medidas, o sea, no nada más es que gota a gota el agua se agota, sino de medidas concretas, y eso no es solamente a nivel residencial, a nivel industrial también, o sea, a nivel de compañías, o sea, cuáles son los planes de mitigación para el fenómeno del niño, de reducción de uso de agua, cuáles son los planes de... Además yo no sé si la palabra es reciclar el agua, pero además aquí hace rato se ha pedido, yo recuerdo desde que yo era diputada, venimos pidiendo, no sé si usted recordará el incidente que yo tuve con el director del IDAN en su momento, por lo que él llamó las piscinas de los marginales, que o sea, fue una cosa terrible, que lo que estaba dejando en evidencia era la ideologización que había en el concepto de el manejo o el tema del agua por parte de ese director. Y el punto es que aquí cuándo se van a poner las normas como se deben poner, por ejemplo, para el lavado de autos con agua potable o para el lavado de edificios. Creo que hay un proyecto de ley que se aprobó, pero no sé si ha sido reglamentado. El lavado de edificios con agua potable, vidrios de edificios con agua potable, etcétera. O sea, tiene que haber ya, y por eso me parece interesante el proyecto del manejo del recurso hídrico. O sea, tiene que haber
alguien enfocado en todo el tema agua, si saben que eso es lo que, oye, nosotros somos un país que toca ambas, o sea, con costas en ambos mares. El agua es nuestra vocación natural y es de donde sale nuestra mayor riqueza y donde se puede alimentar la siguiente riqueza, que es la del ecoturismo. Pero para eso se necesita, como dice Camila, tener arborización. Pero para que el árbol crezca tú necesitas agua. Entonces, sí se necesita un plan agresivo y un plan a corto plazo que es para la mitigación de lo que se nos viene encima y un plan a mediano y largo plazo. Bueno, hola de irnos a un cambio comercial. Regresamos en breve aquí a su programa En Perspectiva. Y seguimos aquí en su programa En Perspectiva. La verdad, siento que ha habido como una línea de pensamiento constante desde las internacionales en que analizábamos el discurso de Milei, a luego en el segundo bloque cuando hablábamos de lo que debe o no tener un presupuesto. Luego procedimos a hablar de los planes o falta de planes para lidiar con el fenómeno del niño que diría que se avecina, creo que ya está aquí o por lo menos estamos comenzando a sentir los primeros coletazos del mismo, en que el tema de política pública no es qué vamos a hacer mañana, o sea, son los planes y los sistemas, creo que eso es lo más importante, los sistemas que se sientan para tratar de lidiar con problemas a diario. Y creo que adolecemos mucho de ser reactivos a lo que pasa en nuestro día a día y siempre nos lamentamos de que en Panamá cada 5 años llega un plan nuevo y no vemos con luces largas la solución de nuestros problemas. Y algunos de ellos parecen obvios, como el tema del clima y del agua. Aquí hay gente que lleva 10 años, 20 años advirtiendo de los malos manejos de nuestras cuencas, de nuestros ríos, etcétera, pero hacemos oídos sordos hasta que llegamos a estas coyunturas. Por ejemplo, el tema de Río Indio, que ha estado engavetado por no sé cuántos años ya, y ahora que el canal no tiene agua, todo el mundo se pregunta, ¿por qué no se hizo el proyecto de Río Indio? Pero en verdad las advertencias vienen desde hace mucho tiempo. Y Camila, y hay otro tema que relacionado con todo esto y que puede hacer crisis también en un periodo muy seco y que no hemos hecho, no estamos haciendo nada, es el tema del Patacón, el vertedero a cielo abierto, el gran foco de contaminación que tenemos en medio de la ciudad. O sea, aquí mismito, cuyos lixiviados contaminan fuentes hídricas y quebraditas y todo lo que está cerca. O sea, ¿cuándo vamos a reaccionar de que lo más probable es que estamos tomando agua ya contaminada? Cuando abrimos el grifo, no con eso de historia de antes de que Panamá, el oro es su agua y no sé qué, etcétera. Ya esa agua no es así de pura. Entonces, ese es un gran tema que tiene que ver con ambiente y con salud pública. Por eso te digo, yo creo que el discurso de quienes pretendan gobernar que no incluya estos temas se va a quedar corto y se va a quedar afuera. El tema de la contaminación, que además con estos calores extremos pudieran venir brotes de incendios en Patacón, porque basta que haya un espejo, un pedacito de vidrio, perdón, un pedacito de vidrio que le pegue un sol muy fuerte. Bueno, eso que vemos por allí, cómo se inicia cómo se prende un papelito, una cosa, y puede ser que no haya ninguna mano intencional, pero ese vertedero puede incendiarse. No, pero sabes que sí es llamativo y creo que no lo teníamos en nuestro radar, pero el contrato del Cerro Patacón venció que en marzo o mayo, era un mes que empezaba con M, marzo o mayo, acabó el contrato de Cerro Patacón y todavía no vemos Nadie nos dice qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar. y qué es lo que va a pasar con el manejo de nuestra basura, que ese es otro tema. Panamá produce demasiada basura. Y aquí no es un tema nada más de a dónde la echamos, sino es todo un tema de manejo y de cómo evitamos que se forme. Ahí regresamos al tema de políticas públicas y por eso es que hay decisiones que se tienen que tomar de hacia dónde queremos ir y luego instalar los sistemas que nos lleven hacia allá. Y por eso es importante el presupuesto general del Estado, porque el director, quien dirige las políticas públicas, es el presupuesto. Es el que nos dice, el que da la luz, como decías tú hace un rato, la visión del gobernante, donde ese gobernante ha decidido que se van a poner los pocos recursos que hay, donde los van a hacer más eficientes. Ese es el primer plan de política pública.
Ahí es donde tú vas a saber si va a haber algo destinado. Este país es un país sucio, es un país que es lo primero que nota cualquier turista que viene, de que hay mucha basura en la calle. Lo que tú dices es esencial. Una política agresiva a nivel de educación, en las escuelas, porque hay No, una generación más consciente con el reciclaje. Eso no está, en mi tiempo no lo enseñaban así. Eso ahora hay una conciencia con el tema del reciclar, de reutilizar. Bueno, a ver si ya empezamos con una campaña agresiva que realmente evite que se genere tanto desecho. no, pero es que hay mucho trabajo que hacer y lo traigo otra vez, incluso a nivel industrial, porque cuando hablamos de medidas que se tienen que tomar, a veces pensamos en gobierno y en la ciudadanía, como que la ciudadanía es 100% responsable de lo que pasa, y no, o sea, también hay que ver a niveles macro, de cómo podemos mitigar. Por ejemplo, se hizo hace unos años la ley de las bolsas de súper, las bolsas plásticas. Y yo sé que hasta el día de hoy hay gente que rememora los días en los que ibas al súper y te daban tu bolsa automáticamente, no tenías que llevar la tuya, pero ese fue un paso en la dirección correcta. Pero Eh, permíteme decirte algo aquí, Camila. Nunca la intención fue que el local nos vendiera las bolsas ahora que nos hemos convertido en vallas móviles de ese local. O sea, bueno, eso es una, eso sí es una eso es problemática. una distorsión del espíritu de esa ley, porque no puede ser posible que si antes me regalabas una bolsa plástica que contaminaba, ahora que tienes una bolsa que no contamina, ¿verdad? Me la tengas que vender y me la vendas a un real o a 10 centavos. Eso es un absurdo. La idea no era que lucrara el negocio. Si tú antes no me vendías cartuchos plásticos y estabas causando daño y el que contamina paga. Esa es la fórmula de siempre. Entonces, eso ha sido una distorsión terrible y eso hay que recomponerlo, porque eso, No, y eso se puede examinar, pero la eliminación de las bolsas sí, plásticas, ajá. esa parte se pudo hacer, y de hecho creo que después se pasó otra, que no me acuerdo si era por el foam, pero como con envase de foam. Esa no sé si al final avanzó tanto, estuvo la de los carrizos, etcétera. Ahora, esas son medidas que, que sí tienen un tema de impacto del individuo a nivel personal, de su uso a diario. Pero hay que buscar medidas de cómo hacemos estos, o sea, mayores impactos, sea en la manera en la que empacamos las cosas para que generemos menos basura, o no sé, hay que ponernos creativos en cómo generar menos Ahora basura, que que es un viene problema que diciembre, tenemos. ahora que viene diciembre con la envoltura de regalos, eso Bueno, es algo que ya deberíamos superar, que ya deberíamos hace rato haber superado tanto papel que se tira con el tema de el periodo de los regalos navideños, ¿no? No sé, o sea, lo que digo que tiene es que el periodo de la venta de sodas, la venta de sodas que antes eran intercambiables, y se empezó con las sodas de litros y de 2 litros, pero tenían un valor y se intercambiaban. Pero de repente empezaron a construirse envases de 2 litros con plástico y nadie protestó. Y los ecologistas no se hicieron sentir. Y eso tenemos que volver a la época del envase intercambiable, que eso evita el uso del plástico en cosas tan usuales como es la cerveza y la venta de sodas, que generan tanto plástico en el ambiente. bueno, ahí hay una medida creativa, algo que lo peor es que ya se ha hecho. A eso me refiero, que hay que comenzar a pensar en algunas políticas públicas para mitigar nuestro impacto en el ambiente, porque nos está pasando factura, no es que nos va a pasar factura. Y la verdad es que tenemos un rezago impresionante, en el que el ambiente no ha sido una parte central de nuestras conversaciones, no ha sido una parte central de nuestro manejo de la vida diaria. Y lamentablemente, yo a veces digo que el que no se autorregula, llega alguien y lo regula. Bueno, en este caso Panamá no se autorreguló. Y bueno, ahora nos toca bailar con la más fea, como dice el, el dicho. Y algunas medidas se van a tener que tomar de una manera mucho más dura. Y lamentablemente quienes van a pagar la cuenta en ese sentido son las personas que no tienen esas redes de seguridad y que van a sufrir aún más
porque no se tomaron medidas en su momento. Entonces ya hay que ir tomando las medidas para lo que nos espera en el 2033, en el 2035. O sea, hay que ir preparándonos, o incluso antes, porque al final algunos de los cambios que hemos estado viendo en el ambiente han sido a un ritmo mucho más acelerado de lo que muchos quizá habríamos esperado. Entonces, las medidas que se toman hoy ayudan a mitigar problemas del mañana. Y lo que ya no hicimos hace 5 o 10 años, los árboles que no se plantaron en esta ciudad, ya, ahorita no nos están dando sombra. Y los que plantemos hoy le darán sombra en 10 años. Y así. Entonces, aprovechando que estamos en medio de un periodo electoral, hay que tomar en cuenta que estas cosas son importantes. Pues que parezca que no son las que más votos dan, pero al final son las que brindan mayor bienestar a nuestra población. Y sí creo que hay un apetito para eso ahora, que espero que no solamente lo aprovechen los candidatos, porque hay que ser malicioso en esto, que lo aprovechen, pero que luego cumplan. Bueno, y con eso, lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a Ana Matilde Gómez por acompañarnos la mañana de hoy, y muchísimas gracias a ustedes que han estado con nosotros por la última hora de análisis del futuro de nuestro país y el presente que ahorita nos está impactando.